Buenos días, queridos alumnos. Os envío este primer vídeo sobre el arte gótico. En estos vídeos que os iré enviando todos estos días para que no os aburráis durante todo el tiempo que vais a tener libre en vuestra casa, iremos practicando los comentarios de obra de arte. Este primer vídeo está dedicado al arte gótico, concretamente a la arquitectura. También os enviaré una actividad para que podáis practicar el comentario siguiendo las pautas que hemos hecho en clase. Como ya sabéis, son cuatro: la clasificación, la descripción, el comentario y por último la conclusión. Ahora, iremos comparando lo que ya sabéis del románico y las nuevas novedades que vamos a ir metiendo durante el arte gótico para empezar y partir de un conocimiento que ya sabéis e ir profundizando poco a poco en conocimientos nuevos, pero para que no sea todo nuevo, partir ya de una base. Lo primero, para la clasificación, sabéis que había tres tipos. Estaba la arquitectura, la pintura y la escultura. Pero también dentro de cada uno de los tipos de obras de arte también tendríamos un subgrupo. Afortunadamente para vosotros, en la parte de la arquitectura vamos a ver solamente aquel subgrupo que se ve con más facilidad dentro del arte gótico, que son las catedrales. Pero no solamente me vale que me digáis qué tipo de obra de arte es, arquitectura, qué subgrupo es, catedral, también me tenéis que justificar por qué. Entonces, tenéis que saber cuáles son las características principales del arte gótico y cuáles se ven en la imagen. Es decir, aquellas características que no se ven en la imagen no podéis usarlas para justificar que sea una catedral. Aquellas características que no se vean directamente en la imagen las dejaremos más adelante para el comentario, pero para el apartado de la clasificación solamente aquellas que se vean. Entonces, ¿qué características podríamos verlas en una imagen del arte gótico? Tenemos los edificios mucho más altos, como explicaré más adelante. Tenemos una serie de elementos arquitectónicos que nos permiten reducir el peso del muro, de esos muros tan anchos que era necesario para que el techo de la techumbre no empujara para abajo y los muros no cedieran. Esos contrafuertes que eran esos muros laterales tan pesados para evitar el derrumbe de toda la estructura. Y veremos cómo va a ir evolucionando ese nuevo arte, incluso pudiendo meter materiales tan frágiles como es el vidrio. Pero no nos adelantemos, poco a poco. Para la clasificación podemos decir que dentro de los elementos que podemos observar dentro de la imagen, podemos observar las grandes vidrieras. Por ejemplo, esta vidriera redonda suele llamarse rosetón, ya lo iremos viendo más adelante también. Tenemos los edificios mucho más altos. Si tenemos vidriera, obviamente ya no tenemos esas escasas ventanas con poca iluminación. Ya sabemos, como expliqué en la clase, que la ventana es un punto débil y por lo tanto hacía falta que pusiéramos lo que son los capiteles o las columnas a los lados de las ventanas, como también veis en la clase todos los días. Tenemos esa iluminación a través de la vidriera que no solamente nos permite que entrara la luz, sino que también al ser cristales pintados nos permite que la iglesia tenga otra gama de colores, ¿no? Esa iluminación hecha por velas, como ya sabéis, podía causar incendio, aunque eso no impide que incluso en el siglo XXI la Catedral de Notre Dame se haya incendiado porque gran parte de su estructura, sobre todo la techumbre, para aligerar el peso, fuera de madera. Ahora lo que se suprime los muros gruesos y como veremos los contrafuertes también se verán reducidos en su tamaño y ya no serán tan llamativos, no serán como lo del románico. Igualmente, si os pongo la imagen desde fuera, también os pondré una planta para que podáis comentar también la parte del interno. Tenemos la planta de cruz latina, que es la que tiene una nave central mucho más larga que lo que son los brazos, ¿vale? El cuerpo es mucho más largo que son los brazos laterales. La cabecera, si seguimos como si fuera la imagen de Cristo en la cruz, la cabecera sería donde Cristo tendría la cruz
y los brazos sería donde Cristo tendría los brazos, mientras que el cuerpo donde tiene la parte del dorso y las piernas. Como ya sabéis, la nave central puede estar dividida en naves. Puede tener de 3, como en la imagen, a 5 naves. Cada una de las naves serían como los pasillos, que, como veis en la imagen, están separados por columnas. El punto de cruce entre la nave central y las naves laterales o los brazos sería el transepto, que durante el arte gótico se va a reducir tanto de tamaño que se va a convertir, como dice ahí en esta diapositiva, en una planta de salón, quiere decir en un pequeño cuadrado nuevamente decorado mediante un mosaico o una estela con algún dibujo en el centro. Ahora, ¿qué elementos tendríais que diferenciar en la parte de la planta, generalmente de cruz latina? Tendríamos lo que es el absidiolo, que está numerado con el número 7, que si recordáis en la iglesia de peregrinación es donde se pondrían las reliquias de los santos. También tendríamos lo que son las girolas con el número 6. En ese caso, como veis, la girola tiene dos partes separadas por columna, por eso se llama girola doble. Tenemos como dos medias circunferencias. Y por último, en el número 1 tendríamos el ábside, que es donde el sacerdote oficia la misa. Es decir, cuando hagamos la parte de la descripción, ahí podemos decir simplemente la clasificación, que es una catedral porque tiene la planta de cruz latina como la de la izquierda, o podemos encontrar la planta basilical como es la derecha, que si acordáis es aquella que no tiene los brazos laterales. Pero ya no nos detenemos a describir cada una de las partes que tiene la planta, eso lo dejamos para la descripción. Además tendríamos que decir la nave central, la nave lateral, los brazos. Ya tendremos que usar el vocabulario específico para que la descripción sea más rica, más detallada. Vosotros siempre tenéis que pensar que la persona que está leyendo vuestro comentario no tiene ni idea. Entonces, cuanto más completo sea, pues mejor. También tendríamos dos torres en la entrada con el número 4, que serán bastante llamativas. Que, igual que la iglesia de Santiago de Compostela, que la comentamos en la clase, son gigantescas y suelen tener también la función de campanario algunas veces. Pero ya no será esa torre individual que teníamos en la pequeña iglesia rural, en el románico. Ahora, ¿qué nuevos elementos arquitectónicos vemos? En el románico vemos, como está en la parte de arriba de la diapositiva, el arco de medio punto, que era un arco en forma de media circunferencia, y el punto de cruce de 4 bóvedas de cañón, que como sabéis es la repetición de arco de medio punto, da lugar a lo que es la bóveda de cañón, que es aquella que tiene como una forma como de estrellas, que es el resultado de unir los 4 arcos de medio punto, es decir, aquel que viene del cuerpo, de la cabecera y de los dos brazos laterales. En el gótico vamos a ver el arco apuntado, que como decimos en la clase, es aquel que termina en punta. Y igualmente el punto de unión de 4 arcos apuntados va a dar lugar a una bóveda de crucería que también forma como una especie como de estrella. Como veremos en la próxima imagen se ve perfectamente. Pero da esa sensación, al tener el arco en forma de punta, da sensación como de mayor altura, que es lo que pretende el arte gótico. Como veis en esta imagen, en la de abajo a la derecha, en la nave central tenemos aquella especie como de cruce de cada uno de los arcos de medio punto, que da lugar a la bóveda de crucería, que es la que tenéis formando como pequeñas estrellas una detrás de otra. También se puede ver arco de medio punto. Ya no solamente el arco apuntado, arco de medio punto, también tenemos, por ejemplo, en las naves laterales. No es que desaparezca totalmente, pero en esta imagen también vemos sobre todo arco apuntado, tanto en la parte de las columnas, que tenemos en la parte baja, tanto como en la parte del techo. Pero no desaparece el arco de medio punto, se sigue usando. Estos son los elementos que, como he explicado antes, harán que la iglesia, en este caso la catedral, parezca mucho más ligera. Ya no tenemos esos contrafuertes que eran esos muros gigantescos, gruesos, que tenían que sostener los muros laterales para que no se derrumbara con el pecho de las techumbres. Ya tenemos lo que es el contrafuerte, que es como un pequeño muro que está en la imagen.
representado con el número 9 y estaría conectado con el muro exterior de la catedral, pero ya no directamente, como en el arte románico, sino a través de los arbotantes, que están representados con el número 11. Y para que no parezca como un elemento simplemente de sugestión, para que ya tenga como la sensación de mayor altura, como un poco también como de decoración, tendríamos esas pequeñas torrecitas que se llaman pináculos, representados en la imagen con el número 10. Otros nuevos elementos que no tendríamos antes sería como un arco ciego que da mayor resistencia a los muros, que es el arco fajón, que está representado con el número 3 en la imagen. Un arco ciego porque no da acceso a ninguna puerta, simplemente está adosado, pegado a la pared, y lo que hace es que el peso se sostenga directamente sobre las columnas, no directamente sobre los muros. Ahora, por último, uno de los elementos es el arco formero, que es aquel que está compuesto por muchos arcos y normalmente suele estar en la parte superior. Y en la parte baja también vamos a encontrar lo que es el triforio o tribuna, que son como pequeñas ventanales, se llama triforio porque son 3 ventanas. Pero eso lo veremos más claramente en la siguiente imagen. El número 5 es el triforio, el arco fornero sería el número 4, mientras que en el número 3 sería el arco fajón. ¿Veis la diferencia entre lo que es el arco fajón que directamente da acceso mediante una vidriera al exterior, mientras que es el arco formero y el arco fajón sería un arco ciego que no tiene ninguna finalidad de ir a ningún sitio? Otro de los elementos que lo podremos ver por aquí muchísimo más claro en la nave lateral, en la nave central y cada una de las partes, pero no volvemos a repetirlo porque sí ya lo hemos visto en la descripción de la planta. Todo eso que son elementos que podríamos ver en una catedral, podemos simplemente nombrarlo en la parte de la clasificación. Y ya nos detenemos si son altos, si están hechos, si la catedral está hecha de piedra, que cuántos arcos de apuntados tenemos, que si forman bóvedas de crucería, todo eso ya de forma más detallada, incluso diciendo la nave central. También tenemos que localizar cada uno de los elementos dentro de la imagen. Esa parte no la ponemos en la clasificación, esa la dejamos para la descripción, pero no nos dedicamos a repetir una y otra vez lo mismo. Solamente os voy a puntuar las cosas que me pongáis una vez. En la imagen de la izquierda vemos lo que son aquella bóveda de crucería. Esas pequeñas estrellas que forman la bóveda de crucería se llaman nervios. Después las vidrieras que están en el piso de arriba, a ambos lados, como hemos dicho, se llaman arco formero. Y las que están en el piso de abajo se llaman tribuna o triforio. ¿Vale? Pero eso ya lo veis en una imagen real y no en un dibujo como lo hemos visto antes. Aquí vemos de forma mucho más clara lo que son los arbotantes y los pináculos que están conectados con el contrafuerte y en el otro extremo con la pared lateral de la iglesia. Todos esos elementos va a aparecer al mismo tiempo que está sosteniendo los muros, porque en esta época no existía el hormigón. Está en una forma mucho más refinada y que hace a su vez que parezca que la catedral sea un edificio mucho más alto y mucho más, como si no fuera tan frágil respecto a la parte del románico. Otro elemento que seguramente conocéis son las gárgolas, que sirven como si fueran canalones para expulsar el agua de la techumbre. Ya sabéis que si el agua se almacenara en la techumbre, seguramente pesaría más y se derrumbaría, ¿vale? Por eso, de ahí la importancia de las gárgolas. Pero, como hemos dicho todo antes, ya no solamente una función religiosa, sino también tendríamos una función decorativa. Por eso decoran mediante esas esculturas llamadas gárgolas. Eso es una iglesia del gótico francés que normalmente se caracterizan por esa altura. Si veis los coches aparcados en la parte baja, podéis daros una idea de cómo se alta una catedral en el gótico francés. Otro de los elementos que podemos ver en la imagen que os ponga será en la parte de la entrada hay varios elementos. Lo que divide la entrada en dos partes se llama parte luz,
¿vale? Que divide la entrada a la izquierda y a la derecha. A ambos lados de esa entrada tendríamos la jamba, que son como dos triángulos a la izquierda y a la derecha. El triángulo que está justo encima de lo que es la entrada, por donde entrarían los feligreses o los creyentes, se llama tímpano, que estaría decorado con esculturas, igual que podéis ver que también tanto el parte luz como la jamba tiene esculturas. En la imagen de la derecha veis esa cantidad de personajes, todos relacionados con la religión. Podrían ser apóstoles, o podrían ser ángeles, podrían ser todo relacionado con la religión. Y la arquivolta sería el arco que está justo encima del tímpano. Ahora nos paramos un poco en la vidriera. La vidriera justo en redonda, justo encima de esa entrada principal, se llama rosetón. Esa vidriera, como he explicado antes, permite la entrada de luz y también permite aligerar un poco el peso de los muros. Al mismo tiempo que entra también diferentes colores dentro de la iglesia. Obviamente no parece para nada lo que es una catedral gótica de una iglesia románica, una iluminada por vela, ventanas estrechas, pocas ventanas y hay un montón de vidrieras. En la imagen de abajo a la derecha se ve claramente la cantidad de luz que entra, luz natural, ya no es iluminación por vela. Ahora, dentro de la península ibérica podemos diferenciar dos vertientes. Ambas serán de los siglos XIII, XIV y XV, pero esa influencia francesa, como he dicho antes, hará que las catedrales sean mucho más altas. El- y ambos tendrán mucha más decoración de lo que es la escultura, como hemos visto en la parte de la entrada, el pórtico, o mucha más vidriera. Y si lo comparamos con la imagen siguiente, en el gótico en Aragón, los años serán lo mismo, siglo XIII, XIV y XV, pero ya en esa influencia francesa, si veis en la imagen de abajo a la derecha, que es la Catedral de Palma de Mallorca, es una de las catedrales más grandes de España, pero ya no será tan alta. Es muy ancha, pero no es tan alta. Y en la imagen de arriba veis que ya no hay tantas esculturas, que no hay tantas vidrieras, la iluminación es más escasa, y es porque no recibe tanta influencia de Francia. Ahora bien, eso sería para la parte de la descripción. Si nos detenemos en la parte del comentario, sabéis que ya no tenemos que cerrar solamente a lo que vemos. Podemos decir cosas que no hemos dejado atrás y que no se ven directamente en la imagen, como el interior de la iglesia, por ejemplo, podemos decir que tiene nervios, que tiene arco apuntado, bóveda de crucería, elementos que no se vean de la imagen desde fuera o de la planta. También podemos decir que el arte gótico da comienzo en Francia y que se expande desde Francia al resto de Europa, como veis aquí al final de la diapositiva, y también se dará durante los siglos XIII, XIV y XV. Recordemos que el arte románico se daba en los siglos XI y XII, aunque sí es bien que podemos ver el arte gótico también en el siglo XVI de forma tardía. ¿Qué podemos decir también de la arquitectura? Podemos decir que también se busca la belleza, que no era solamente transmitir el mensaje de la religión, que el tiempo ha cambiado un poco, como veis en este esquema, ya no es el miedo, ya hay también como una prosperidad económica con la riqueza de la burguesía. Seguía esa finalidad religiosa. No os preocupéis que todas estas diapositivas yo la mando. Pero ya, aparte de esa finalidad religiosa, como he explicado, también tiene una finalidad de belleza. Y por último, para terminar, tendríamos la conclusión. Ojo, en el comentario no repetimos nada de lo que ya hayamos explicado en la clasificación y en la descripción. Ponemos cosas que se nos hayan quedado atrás y porque no estén directamente relacionadas con la imagen que yo ponga. En la conclusión es más o menos igual que hemos hecho con el románico. Es decir, esta obra de arte nos sirve para ver las características del arte gótico, de la arquitectura gótica y su evolución hasta el arte renacentista de los siglos XV y XVI o bien hasta el arte barroco ya de la Edad Moderna.
Espero que haya sido útil ver esta presentación, ver también el vídeo que os mando e intentar hacer la actividad. Adiós.